días, licenciado. Buenos días, ¿Cuántos estamos en Licen. sala? Días, licenciado. ¿Cuántos estamos en sala? 66. Y el dueño del almacén, ¿qué hace? Le entrega toda la mercadería a su acreedor. Miren esas operaciones que existen en este tipo de situaciones. Luego tenemos el certificado de porte y de conocimiento de embarque. Aquí se refiere a un otro título valor legal, ¿no? Que puede ser nominado, quiere decir, a nombre de una persona específicamente, como también puede ser al portador, vale decir, a una persona que no se la identifica, simplemente la palabra portador, ¿sí? Que cualquiera que tenga esta carta puede ejecutar, puede presentar, puede realizar cualquier tipo de operación comercial. Entonces su contenido sirve legalmente como un título probatorio. Se prueba su derecho y también se prueba sus obligaciones. Específicamente, ¿qué es lo que sucede en este tipo de títulos? Hay empresas de transporte que pueden transportar largas distancias, vía marítima, vía terrestre, aérea, y para que sepan que tu mercadería está llegando de un lugar a otro, te podemos dar esa carta de porte y conocimiento de embarque. Es decir, sí, hemos recibido tu mercadería y lo estamos trasladando, vamos a hacer llegar, lo estamos transportando. Entonces, miren, esas son las clases de los títulos valores que vamos a avanzar una por una y vamos a desglosar cada una de ellas. Bien, ahora vamos a empezar con la letra de cambio. ¿Escuchan, verdad? Sí, licenciado, se lo escucha. Estamos muy bien. Bien, entonces miren, ¿qué entendemos por letra de cambio? Es el primer título valor, ¿sí? La letra de cambio. Es un título valor abstracto. ¿Por qué? Porque en ese título valor, que es un papel común y corriente, pero tiene un valor. Ese valor implica un valor legal en el ámbito del comercio. Entonces, tiene un contenido de crédito. ¿Por qué? Porque hay una persona llamada girador que va a dar la orden. ¿A quién? A otra persona llamada girado de pagar incondicionalmente a una tercera persona llamada beneficiario una suma de dinero. Y ahí se va a decir en qué fecha va a pagar, en qué lugar va a pagar. Todos esos datos se indican en la letra de cambio. Entonces, miren, ¿quiénes son los que participan en la letra de cambio? Ahí está. Girador, ¿quién es? Es la persona que ordena que se pague una suma de dinero. ¿A quién le ordena? Al girado.
¿Quién es el girado? Es la persona que está obligada a pagar la suma de dinero que diríamos que sería el deudor. La tercera persona es el beneficiario. Es la persona que recibe el pago, ¿no? O recibe la suma de dinero que se ha ordenado el pago. Y circunstancialmente puede intervenir una cuarta persona llamada aval. El aval es otra persona que se constituye en garantizar el pago de la letra de cambio del deudor. ¿Quién es el deudor? El girado. Entonces muchas veces se puede exigir, ya yo te voy a ordenar a que pagues, pero quiero un garante, quiero que me garantices. Entonces el otro tendrá que ofrecer a alguien que le garantice y a veces concurre una aval. Pero muchas veces no necesitamos, no es indispensable, solamente tendrían que participar el girador, girado y beneficiario. De manera excepcional también se puede pedir la participación de una cuarta persona como garante. ¿Me están entendiendo? Hola. Sí, licenciada, la entendemos, la estamos escuchando. Estarán tomando nota. O sea, estamos tomando nota. Estoy tomando nota. Muy bien, muy bien. Los demás deben estar durmiendo. ¿Están ahí, jóvenes? A ver, ¿alguien puede? Sí, licenciado. Licenciado, estamos acá. No les escucho. Sí, licenciado, estamos acá. Le estamos Dice. Sí, licenciado. Estamos aquí. Ahora vamos a ver los requisitos. ¿Qué requisitos debe cumplir una letra de cambio? Hemos visto las distintas clases de los títulos valores. Ahora estamos avanzando el primer título valor, que es la letra de cambio. Cuando vemos que vamos a llenar una letra de cambio, que es un documento que enseguida les voy a mostrar cómo es, tenemos que tomar en cuenta que cumplan los siguientes requisitos. Primer requisito, tiene que estar la mención de ser letra de cambio. Vale decir, la palabra letra de cambio, porque puede haber confusión si no decimos letra de cambio. ¿Qué será pagaré? ¿Qué será cheque? ¿Qué será factura cambiaria? Bono. Entonces tenemos que identificar qué título valor estamos suscribiendo. Letra de cambio. El segundo requisito es el lugar, el día, el mes, el año en que se está expidiendo esta letra. Vale decir, en qué momento estamos firmando esta letra. ¿Sí? Se está otorgando esta letra. El lugar, día, mes y año. Luego, el tercer requisito es establecer la orden incondicional al girado para que pague una suma de dinero. ¿Quién es el que va a ordenar? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, según sus apuntes, ¿quién es? El girador. Eso, el girador va a ordenar. ¿A quién? Al girado. ¿No? Entonces ahí está la orden. Luego tiene que haber el nombre de la persona a quien debe hacerse el pago. ¿Quién es esa persona? Él, vean, él, ve, ¿quién? El beneficiario, ¿no? Eso, el acreedor, el beneficiario. A él se le va a pagar.
Otro requisito, el nombre del girado. ¿Quién es el girado? ¿Quién es el girado? El deudor. El deudor. Muy bien. Entonces tiene que estar el nombre del girado, que es el deudor. Pero no solamente el nombre, sino tiene que estar su dirección, dónde va a pagar, en qué dirección y lugar. Puede ser que yo tenga mi dirección en Santa Cruz, entonces lugar de Santa Cruz. Puede ser que tenga mi dirección en La Paz, en cualquier departamento del país. Entonces se va a establecer su nombre, su domicilio o su dirección, el lugar de pago donde se va a pagar y su firma. Su firma. Estos datos deben ser claros. Luego, también se tiene que establecer la fecha de pago, cuándo se va a pagar, o la forma de su vencimiento, cuándo se va a vencer su plazo para que éste pague. Y finalmente, debe estar la firma del girador. Ya hemos dicho, el girador es el que ordena el pago. ¿Ve? La firma del girador, ¿no? Seguida de su propio nombre y su domicilio. Facilito, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver las formas, las modalidades de girar una letra de cambio. Miren, la primera forma es a la vista. A la vista es cuando el beneficiario que va a cobrar le presenta al obligado. ¿A quién sería el obligado? El girado, la letra de cambio para que le pague, le exija, le diga yo, señor fulano de tal, aquí tengo una letra de cambio que usted debe pagar esta suma. Entonces, eso representa a la vista porque no tiene plazo. No tiene que esperar que se venza el plazo. No puede decir, pero le falta que vence el plazo. ¿Cómo le voy a pagar antes? No. A la vista quiere decir, a la sola presentación al deudor la letra, entonces se debe pagar. Esa es una de las formas. Otra de las formas de girar una letra de cambio es a días o mes vista, ¿no? Esto es al vencimiento del plazo, de la fecha, de la aceptación del girado. Él va a aceptar en una fecha y a partir de esa fecha le corre su plazo para pagar. Puede ser, miren, a 20 días, páguese a 20 días. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que ha aceptado el pago, desde la fecha que ha aceptado el pago, a 20 días, se contabilizan 20 días. O puedo decir, páguese a 3 meses vista. Entonces, desde el momento de la fecha que se ha aceptado, van a correr los 3 meses vista. Puede ser opcional a días o puede ser a meses. Ambos a la vista. ¿Sí? La tercera modalidad es a días o meses fecha. Ya no a vista, sino fecha. A días o meses fecha. Se contabiliza, se computa el plazo a partir de el pago desde el día de su giro. Entonces, si ha sido girado el 2, se consigna un plazo de 2 meses, ¿no? Fecha. Y su vencimiento será, por ejemplo, ahí tenemos el... Hola. Listo, Hola. Dice, se le escuchó. la pantalla ha dejado de Aló, compartir. aló. Licenciado, lo podemos escuchar, solamente que la pantalla ya no se puede observar, ha dejado de compartir. Hola. Licenciado, se le escucha. Aló. Hola, Lice, ¿sí nos escucha? ¿Me escuchan? Sí, Lice, Le le escuchamos, escuchamos. licenciado.
¿Me escuchan, compañeros? Sí, Sí, licenciado, licenciado, se le escucha. lo escucha bien. Solo que usted creo que no nos escucha. Hola. Sí, se la escuchamos muy bien. ¿Me escuchan, verdad? Sí, Sí, licenciado. licenciado, le escuchamos. Hola, licenciada, sí la escuchamos, pero usted cree que no nos escucha muy bien. ¿Me escuchan? Hola. Hola, Sí, Liz, ¿nos licenciado, escucha? se le escucha. Solo que Pero hable, parece pues. que no nos escuchaba a nosotros. Ahora sí me escuchan, compañeros. Bien. Tanto les digo y usted no responde, ¿no? Parece que se quieren hacer bajar puntos ustedes. No le No, voy a Liz, dar se por avanzar. Licenciado. escuchando, solamente que usted cree Dice, le que estamos escuchando, usted no nos escucha. Pero pues, hablen pues, sí, le escuchamos, nada, dice. Licenciado, creo Estábamos que hablando, han licenciado. llamado, se ha cortado y no nos escuchaba. Sí, ahora, así nomás vamos a pasar, ya no les voy a presentar diapositivas porque ustedes no colaboran.
No, Lisa, lo estamos escuchando, solamente que en el chat del Webex le hemos mandado que sí le escuchamos, solamente que creo que usted no nos podría escuchar. Un loquito me están haciendo hablar ustedes. Ya, ¿pueden ver la diapositiva? Sí, Licenciado, licenciado. podemos ver. Mucho tardan para decir sí, no. Ya, estábamos aquí en modalidades de... Sí, licenciada, ahí estamos. ¿Lo ven? ¿Ven? ¿No ven? Sí. Entonces vemos ahí. Después la última es a fecha fija. Es al vencimiento de la fecha que se establece en la ley, ¿no? Es girado, diremos, el 2 de agosto del 2014, por decir, o se debe, diremos, por decirles, que cumpla el 5 de septiembre. ¿Por qué? Porque yo le estoy poniendo una fecha fija. Aquí quiero que me paguen el 2 de agosto, quiero que me paguen el 5 de septiembre, ¿no? Y esa es la fecha que se debe vencer. Bien. Ahora, miren, aquí está la aceptación. La aceptación se refiere a que el girado, que es el deudor, va a aceptar el pago, va a aceptar la obligación, va a comprometerse a pagar sin ningún tipo de excusas el monto al que se está comprometiendo, al que está aceptando. Luego se tiene que ver el lugar de pago. ¿Dónde va a pagar el girado? Va a señalar su dirección. Él va a decidir en la dirección y el lugar de pago. Él va a decir, sí, yo voy a pagar, pero en La Paz. Voy a pagar en La Paz, en esta dirección. ¿Se dan cuenta? Entonces la letra debe estar necesariamente, en la letra debe mencionar la palabra acepto, porque esto hace posible el reconocimiento que va a pagar y que es de. Entonces, miren, ahí vamos a ver qué pasa si diremos, no, ahí tenemos el aval, ¿no ve? Luego, el aval es de manera opcional, hemos dicho. Puede ser que se le exija que al deudor que presente un garante, ¿no? Entonces, el garante puede comprometerse a garantizar la totalidad de la deuda o puede decir, no, yo solamente una parte, nada más me comprometo. Entonces, es opcional. Se puede aceptar la totalidad o puede aceptar la parte de la obligación, ¿no? Esto ya es un garante. Y si no cumple el deudor que es el girado, entonces el avalista está a cargo de cumplir, porque la responsabilidad para él es solidaria, ¿ya? Y él va a tener que cumplir ante el pago del deudor. Por eso es garante. Pero si va a pagar el avalista, no quiere decir que va a perder su dinero, sino que él tiene un derecho a poder cobrar a la persona a quien ha garantizado que es el deudor. Entonces, miren, son las formas de establecer la letra de cambio. Ahora, ¿qué pasa si no cumple el deudor? No cumple el garante. Ya se ha fijado la fecha y no quieren pagar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder hacer el cobro? Primero, que la letra tiene que ser protestada. Protestada quiere decir, es exigir el cumplimiento del pago, ¿sí? Tiene que realizarse esa protesta, pero una vez que se haya vencido el plazo, dependiendo de bajo qué modalidad se ha emitido la letra de cambio. Hemos visto, hay 4 modalidades. Entonces, en el protesto debe necesariamente participar un notario de fe pública porque él es la autoridad que va a poder hacer efectivo el cobro. Entonces, si ya se ha vencido la letra, yo tengo un plazo para realizar
en un plazo de 3 días, ¿no? De 3 días dentro de del tercer día del día hábil siguiente a su fecha de vencimiento. Si hoy se ha vencido, ¿qué fecha hoy día? ¿Qué fecha es? 19 de agosto. ¿Cuánto? ¿Qué fecha? 19 de agosto. 19 de agosto. 19 de agosto. Entonces, tengo 3 días para protestar, 3 días hábiles. ¿Cuándo sería? Calculen. O sea, el 21 de agosto. ¿Qué día es el 21 de agosto? Pagaríamos el 23. Eso. ¿Por qué? Porque se cuenta días hábiles. ¿Sábado será día hábil? ¿Domingo será día hábil? No, No. ¿verdad? Entonces, No. lunes, martes, miércoles. Entonces yo tengo que protestar hasta el día miércoles impostergablemente. ¿Por qué? Porque el 19 se ha vencido su plazo para que pague. Este no me ha pagado. Entonces tengo 3 días para protestar. Entonces el lunes iré donde el notario y le diré, señor notario, tengo esta letra de cambio que ya se ha vencido y estoy en el plazo para protestar. Ahora, ¿dónde debo protestar? En el lugar de pago. ¿Dónde se ha comprometido a pagarme el deudor, el girado? En La Paz, en su domicilio. Entonces el notario se va a dirigir a su domicilio, ¿no? Para decirle que tiene que pagar esta deuda. Entonces, miren aquí, así se realiza el protesto. Primero ya hemos ido donde el notario, en el plazo y todo eso. Entonces voy donde el notario y le digo, señor notario, se ha vencido esta letra y quiero que me lo proteste. El notario levantará una acta notarial. Mira, en la ciudad de La Paz, ahora es tanto, ¿no? Fijando la hora y la fecha. Y este tiene que ir donde el deudor, a su domicilio, donde se ha fijado en la letra de cambio, en el lugar donde se ha comprometido a pagar. Se constituye al domicilio el notario y le dice, señor Juan Pérez, sí, usted tiene esta letra y tiene que pagar. Entonces quiero comunicarle que le estoy haciendo el requerimiento para que usted pague. De lo contrario, yo voy a protestar esta letra. Y de eso se levanta un acta. Pero no solamente el acta, sino que el notario va a reproducir la letra de cambio en un testimonio. Va a redactar el notario un testimonio transcribiendo íntegramente la letra de cambio, pero también va a adjuntar en la redacción esa acta de requerimiento, donde se le ha notificado al girado para que éste pueda pagar. Además, también en esa acta va a estar los motivos de la negación del girado. ¿Por qué se está negando a pagar? Y también en esa acta tiene que estar la firma de la persona que es el beneficiario, el que quiere cobrar. También en esa acta se va a indicar que se ha ido al lugar del domicilio del girado para que éste pueda pagar. ¿En qué fecha se ha ido y a qué hora se ha ido? Entonces ahí va a estar la firma del beneficiario, pero también va a estar la firma del notario en esa acta. Entonces, el notario, ¿qué va a hacer? Va a darle un testimonio al beneficiario que va a contener la transcripción íntegra de la letra de cambio y la transcripción íntegra del acta notarial, que es el requerimiento, con todos esos contenidos. Le va a dar un testimonio y con ese testimonio él va a poder acudir al juez para pedir su ejecución. Vale decir, va a pedir que se le pague y el juez va a ordenar el pago. Y ahí se dispone el embargo de los bienes del deudor, se dispone el congelamiento de sus cuentas, entonces ya prácticamente ya provoca efectos jurídicos donde el deudor no tiene otra opción de pagar. Y aquí tenemos un modelo de letra de cambio. Pueden ver. ¿Están viendo? O sea, lo estamos Sí, observando. licenciada. Entonces ahí tenemos
una letra de cambio. Y quiero que para la próxima clase ustedes busquen una letra de cambio. Esto venden en la librería, en impuestos nacionales, pueden bajar del internet y van a ver. Es un papel que a veces creo que vale 2 pesos, unos 50, un papel así común y corriente, color verdecito, a veces color café, dependiendo, ¿no? Sale los colores. Y esto representa un título valor. Y ahí vemos ustedes, vean ustedes, por ejemplo, ahí a letra de cambio, ¿no? Ahí está. Y vemos a la vista el modo de girar. Luego vemos la fecha. La Paz, diremos 30 de septiembre del 2010. Monto a pagar, dólares 5,000. La suma determinada. Por la letra, ¿no? Ahí está, por la letra de cambio, ¿no? Se ordena a quién, a la Asociación del Mutual de la Paz de Ahorros, para que pueda cancelar la suma de 5,000 dólares americanos. Y ahí está, valor acepto, ¿no? Y tenemos ahí el nombre, diremos, del beneficiario, que es la asociación, que sería el acreedor. Tenemos el monto a pagar, que es 5,000. Tenemos el girado, que sería el deudor, la persona que va a pagar. Ahí está, ¿no? Y el domicilio donde va a ser. Luego tenemos acá también el girador, que va a poder ser el que ordena el pago para que se cumpla. Entonces, miren, ahí están todos los requisitos y yo quiero que ustedes para la próxima clase puedan hacer un ejercicio, se consiguen se van a conseguir, se van a conseguir una letra de cambio y y quiero que viene. ¿Aló? Le hemos Se le escuchado. escucha, licenciado. Muy bien. Ya. Ahora vamos a ver el pagaré. Es la segunda letra. Espérenme un minutito, les voy a hacer, tengo que salir para poner diapositiva. ¿O quieren así sin diapositiva nomás? Con diapositiva, licenciado, por favor. Sí, por favor, licenciado. Ustedes me hacen renegar, pues no me dicen, sí, estamos aquí, o ya nos vamos a ir, nada. A ver, vamos a ver. Sale mucha propaganda. ¿Pueden ver? Sí, Lo estamos licenciado. viendo. Sí, Ya, entonces miren el pagaré. El pagaré, no se lee el título, pero ahí está. El pagaré también es otro título valor, al igual que la letra de cambio. Ay, caramba. Hola, ¿me escuchan? sí, licenciado, se le escucha. Hola. Por la llamada se me Se le escucha, pierde. licenciado.
Hola, hola. Licenciado, lo escuchamos Mucha muy bien. licenciado. Bien, ya. Entonces el pagaré es otro título valor de contenido crediticio, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que una persona llamada girador o deudor se declara unilateralmente, ¿no? De poder establecer una deuda, de poder pagar una deuda, ¿no? Y esta obligación es unilateral de la que va a poder, digamos, comprometerse a cumplir con un compromiso que es la deuda en un lugar, en una fecha establecida. ¿Establecida dónde? En el título valor. ¿Y ahí qué personas intervienen? Ahí está el girado, que es el deudor, ¿no? Donde se va a comprometer a pagar. Ahí está el beneficiario o acreedor, el que va a recibir el dinero. Y ahí está el avalista o el aval, que es el garante. A veces pueden solamente actuar entre el girado y el acreedor, que es el beneficiario. Si se requiere, se va a pedir la presencia de un avalista. ¿Qué requisitos tiene? Miren, son casi los mismos requisitos que una letra de cambio, porque son casi similares. Se tiene que mencionar la palabra pagaré, porque cuando se menciona esta palabra, entonces estamos frente a un título valor pagaré. Se inserta en el documento pagaré. Y tiene que establecer la promesa incondicional, sin protesta alguna, a pagar una suma determinada, que es el deudor. Él se compromete incondicionalmente a pagar. Y ahí tiene que estar el nombre de la persona a quien va a pagar, el acreedor, el beneficiario. Ahí tiene que estar la fecha de su vencimiento. Aquí ya no necesita ver las modalidades a la vista, a días, mes vista, nada. Aquí simplemente se pone una fecha. Te dice tal fecha se debe pagar y listo. Y seguido de la firma y el nombre del suscriptor, que sería el deudor, ¿sí? Entonces, miren, ahí tenemos. Luego tenemos cuando no se cumple con el pago, aplicamos la misma modalidad que hemos aplicado en la letra de cambio. Hacemos protestar ante el notario de fe pública. Pedimos que el notario intervenga ante el incumplimiento del pago. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que el notario lo notifique, ya les he explicado, lo notifique al deudor y eleve un testimonio del acta de requerimiento más el título valor, que sería el pagaré. Me van a dar un testimonio y con eso yo presento al juez y le inicio un proceso ejecutivo pidiéndole que me pague lo que me debe, y pido que se embargue sus bienes, y pido que se congele sus cuentas bancarias, y el juez va a ordenar. ¿Me entienden? Pero ¿qué pasa si yo no hago el protesto en el plazo que dice la ley? ¿Cuántos días? 3 días hábiles después de que se cumple o se vence el plazo. Si lo hago al cuarto día o al quinto día, entonces ese derecho va a caducar, se va a caducar. Quiere decir que ya no voy a poder cobrar, porque la ley me dice que tengo que cobrar al tercer día de su vencimiento, ¿sí? Pero también, si yo he cumplido con el protesto, lo he hecho dentro del tercer día, está bien, tengo el título y no presento mi demanda ante el juez, y han pasado 3 años, ese derecho también prescribe. ¿Qué quiere decir? Que yo ya no voy a poder cobrar, ¿no? Y ahí tenemos un modelo del título de pagaré. Ahí está, dice pagaré, y ahí está el nombre del deudor, el nombre del acreedor, la firma,
las condiciones para pagar. También pueden tomar nota, ¿sí? ¿Están escuchando? Sí, escuchamos. Sí, licenciado, se le escucha. Muy bien, entonces miren, ahora vamos a ver el título del cheque. El cheque, todos conocemos, ¿no? Todos por lo menos hemos visto un cheque. ¿Cómo es el cheque? Ahí tenemos. ¿Pueden ver? Sí, ya lo Sí, estamos sí. viendo. Entonces, el cheque es otro título de valor más simple, ¿no? El cheque es a la orden de pago, puro y simple, sin ningún tipo de trámite. Y se libra contra un banco. ¿Por qué se libra? Porque un banco es el que va a pagar ese cheque. Pero ese cheque va a pagar por órdenes del librador. El librador es el que tiene el fondo, el que tiene el depósito, el que tiene la cuenta corriente en ese banco. Y él es el que va a autorizar que se pague ese monto. Entonces, así de simple es el cheque. ¿Qué características tiene? Ahí tenemos. Por ejemplo, es un título valor, tiene valor, tiene legalidad, contiene una orden de pago simplemente a la vista. No necesitamos plazo. Si yo te doy ahora en este momento un cheque, vos al minuto puedes ir a cobrar al banco. Si quieres, mañana lo puedes. Si quieres, pasado lo puedes. Depende de ti, pero está a la vista, ¿sí? Y es una orden incondicional de pago. El banco no te puede decir por qué le voy a pagar. ¿Quién es usted? Nada. Es una orden incondicional, ¿no? Y por eso es que se utiliza la palabra pura y simple. No hay nada que discutir. Aquí se debe pagar, pero también se debe cobrar dentro del plazo que establece la ley. Por ejemplo, si yo te doy un cheque hoy, tú tienes 30 días para cobrar. Si no cobras en esos 30 días, entonces ese cheque tienes que ser revalidado, ¿sí? Por otros 30 días, ¿no? Y en el tema de los 3 meses es para los cheques extranjeros. Si me tienen un cheque extranjero, yo tengo 3 meses para cobrar. Si no cobro dentro de los 3 meses, igual, tengo que hacer revalidar. Entonces, miren, eso ya el plazo para quién es, para el cobrador. Pero casi nadie pues usa este plazo. Yo te digo, te pago y te doy un cheque, al ratito estás corriendo al banco, ¿verdad? O al día siguiente están yendo a cobrar. Entonces, esa es la costumbre de los ámbitos comerciales. No, no espera nadie que pase 30 días, no. Si es alguna vez, si yo no tengo tiempo, si no puedo cobrar por falta de tiempo, puede ser, pero tienes 30 días que la ley te da. También existe un contrato de cuenta corriente entre quién, entre el librador y el banco. Porque para que tú tengas una chequera, para que el comerciante, el que quiere usar una chequera, previamente tiene que tener un contrato. Y es así que el banco te va a dar una chequera, ¿no? Para que tú puedas usar y hacer los pagos a la vista cuando tú quieres. Te debo tanto, sí, págame ya, que no te puedo pagar en efectivo, te voy a dar un cheque y anda a cobrar al banco. Entonces, para eso se hace este tipo. Pero tienes que tener fondos suficientes. No puedes abrir tu cuenta con un fondo mínimo y querer pagar cuentas superiores. Eso no es posible. Tienes que tener los fondos respectivos, ¿no? Entonces se requiere que el librador del cheque, el dueño del cheque, de la chequera, tenga crédito en el banco, ¿ya? Entonces miren ustedes, aquí están los requisitos. ¿Qué requisitos debe tener un cheque? Primero, un número y una serie impresos, ¿no? Porque es así como las facturas, todos tenemos un número correlativo. Factura, número, digamos, factura 0001, 0002, 0003, y así correlativamente. Lo propio es la chequera y tiene que tener una serie, número y serie, que son datos del banco, ¿no? O en su defecto, el banco para identificar que es su chequera, ellos imprimen características magnéticos, porque hoy en día todos pueden falsificar, ¿no? Ahora es difícil, todos pueden hacer, ahora la tecnología ha avanzado tanto, puedes sacar igualito que los cheques, pero el banco tiene sus propios métodos de seguridad y muchas veces utilizan
estos medios magnéticos para que cuando el cheque llega, meten a la maquinita y ¡tin! Identifica que es del banco. O rechaza, quiere decir que no es del banco. Entonces, tiene que tener cada banco sus formas de garantizar que esos cheques sean auténticos. Luego, el lugar y la fecha de su expedición. ¿Dónde te he expedido? ¿Dónde te estoy entregando la leche de cambio? ¿En qué lugar? ¿En qué fecha? ¿Sí? Luego, la orden incondicional de pago. Páguese a la vista de una determinada suma de dinero. Puede ser en bolivianos, puede ser en dólares, dependiendo tu cuenta corriente. También tiene que estar en el cheque la indicación si es a la orden de una determinada persona, ¿no? Páguese a Juan Pérez Mamani o páguese al portador, pero esto del portador ya no está vigente. ¿Por qué? Al portador es sin nombre y cualquiera que se encuentre un cheque puede ir a cobrar. Por eso es que se debe establecer con precisión quién va a cobrar. Pero ¿qué pasa si esta persona no puede ir a cobrar? Puede endosar el cheque a un tercero, decir, ya anda cobrando este cheque y endosa al reverso del cheque. Firma y el otro va y cobra. Pero también tiene que estar la firma o la autógrafa del girador, ¿no? Entonces, son requisitos que se deben cumplir. ¿Quiénes intervienen en el cheque? El girador. ¿Quién es el girador? Es el que está ordenando el pago. El librado, ¿quién es? Es el banco de donde se va a cobrar. El beneficiario, ¿quién es? El que va a ir a cobrar. Como les decía, también puede darse en el caso de que éste no pueda ir al banco. Voy a endosar a un tercero, a un familiar, a un amigo, a un secretario, a mi dependiente, él ya verá. Y el aval es un garante, como ya lo hemos visto. Entonces, miren, cuando el cheque no se emite como corresponde, hay sanciones penales. Por ejemplo, en un cheque no puede ser autorizado, ¿no? Para su giro cuando es insuficiente los fondos en la cuenta. Si yo he abierto una cuenta de 10.000 bolivianos, solo tengo 10.000, pero yo te giro mi cheque, te doy un cheque para que cobres 20.000. Entonces, eso no es posible, porque cuando tú vayas al banco, no te van a poder pagar porque no hay fondos suficientes, hay insuficientes el fondo. Entonces, esa conducta, ese actuar de mala fe, sanciona penalmente, porque tú sabes que no tienes 20.000, si sabes que tienes 10.000, pero tú estás dando un cheque por un monto que no lo tienes, ya eso es actuar de mala fe. Y entonces eso amerita una sanción penal. También puede haberse dispuesto los fondos después de haber girado el cheque. Yo te puedo decir, mira, anda, te giro este cheque por 20.000 bolivianos, pero cobra mañana. Ya vos me dices, y yo voy y me lo he dispuesto, o yo sé que no tengo fondos, sé que apenas tengo 100 bolivianos, lo he dispuesto, y te doy como si tuviese, entonces estoy actuando de mala fe, ¿no? También puede ser que mi cuenta se ha clausurado, ya la he cerrado, pero me ha sobrado cheques. Entonces soy deudor y te digo, bueno, anda a cobrar y te doy un cheque sabiendo que ya no tengo cuenta, sabiendo que se ha clausurado, es otra sanción penal. ¿Por qué? Porque estás actuando de mala fe. Está actuando de mala fe el que está girando este cheque. O puede ser que tenga fondos, pero yo quiero hacer maniobras para que no cobres y te giro un cheque omitiendo algunos datos insubsanables, datos importantes. Y sé que por esas omisiones o esos datos te van a rechazar en el banco. Por ejemplo, te puedo decir ya cobrar, te debo $5.000 ya, aquí está, y pongo 5.000, pero pongo en bolivianos, cuando la deuda es en dólares, ¿no? O me equivoco y no solamente, y pongo obvio un apellido, obvio un nombre, obvio una letra. Entonces estoy obviando, claro que si no has cumplido con los requisitos que debe tener un cheque, ¿qué va a pasar? El banco te va a rechazar. Pero hay fondos, sí, pero este cheque está mal girado.
¿no? Entonces, haga girar nuevamente. Entonces, otra mala fe, sabiendo de que tú tienes que cumplir con los requisitos que exige un llenado de cheque, ¿sí? Entonces, esas conductas, esos actuales son contrarios a la ley. Por lo tanto, prácticamente son sancionables. Ahora puede ser también otra conducta. Yo tengo un cheque y te debo, ya te voy a dar como garantía este cheque. Si no cobro, si no te pago, cobras, sabiendo que eso no es posible. ¿Sí? Si yo te debo y tengo fondos, te pago, pues, ¿para qué te voy a dar en garantía? Entonces a veces le dan mal uso a la chequera y por eso es que se impone sanciones. Y ahí tenemos un ejemplo de un cheque. Todos han visto un cheque. Ahí está, miren, facilito. Este cheque Banco Nacional de Bolivia S.A., Sociedad Anónima. Ahí está su domicilio legal de ¿dónde? Del banco, calle España, número 90. ¿No? Sucre, Bolivia. Este cheque se ha emitido en Sucre. Cuenta única, ahí está, ahí abajito número, ahí está 059-8484, es el número, la serie. Y al ladito tenemos, por ejemplo, Banco Nacional de Bolivia, que son sus sellos de seguridad magnético. Lugar y fecha. ¿Cuándo se ha extendido el cheque? La Paz, 10 de septiembre del 2007. ¿Cuánto va a cobrar? Ahí está, sus 5.000. ¿A quién le van a pagar? A Ricardo Martínez Ayala. Páguese a la orden de Ricardo. ¿Cuánto? La suma de 5.000 dólares americanos. Firma José Vargas Pérez, que es el librador. Se da cuenta, ahí está. Un cheque que debe contemplar todos estos aspectos. Entonces, miren, jóvenes, así se establecen los títulos valores. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, no hay preguntas. Entonces vamos a quedar aquí. ¿Me están escuchando? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ya, vamos a quedar aquí. Para la próxima clase, todos ustedes deben conseguir una letra de cambio. Y los que tal vez no puedan, consiguen un pagaré. ¿Entienden? Y quiero que consigan y quiero que revisen de acuerdo a los requisitos que les he dicho para que ustedes también hagan un poco de práctica. ¿Sí? Vean cómo se gira una letra de cambio. ¿Por qué es necesario saber? Porque estas letras de cambio son, como les he dicho, títulos valores. Y estos títulos valores son documentos mercantiles que una sociedad puede hacer uso y cuando una sociedad es intervenida, una sociedad quiere contratar los servicios de un auditor, de un contador para que lleve la contabilidad, entonces muchas veces se hace pagos a través de estas letras de cambio, a través de estos pagarés, a través de estos cheques. Y necesariamente, pues el contador tiene que saber mínimamente cuáles son los títulos valores, para qué sirven y cómo se llenan, cuáles son sus requisitos. Y si no se pagan, cómo se cobra. Entonces, son, digamos, importantes saber, porque ustedes están llamados, pues, a hacer de la parte de la contabilidad, de la auditoría interna, externa, de las sociedades, no solamente en sociedades privadas, sino también en instituciones públicas. Todo esto se maneja, son documentos que están dentro del comercio humano, dentro de las actividades. Por eso es necesario que ustedes sepan. Y eso es lo que les pido, que busquen una letra de cambio para la siguiente clase y quiero que participen indicándome los requisitos de cada letra de distintas empresas que ustedes mismos van a ver. ¿Me han entendido? Sí, licenciado. Bien, compañeros, si no hay preguntas, quedamos aquí. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la siguiente clase. Hasta la siguiente semana, Lisa. Siento, licenciada. Hasta y luego, gracias. licenciado. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciado. Hasta luego a todos.